Buenos días, profesor y compañeros. A continuación se presentará el trabajo final del curso de Ingeniería Geotécnica realizado por el Grupo 2, que se encuentra conformado por Dani Cachoquesa, Enrique Montero, Diego Ramos y quien les habla, Daniel Hernández. A continuación hablaré acerca del informe número 1, donde se realizaron los cálculos mediante las hojas de Excel. Antes de realizar los cálculos, se identificó que los datos proporcionados pertenecían a un ensayo de compresión consolidado no drenado, CU. Además, se utilizaron las siguientes fórmulas de acuerdo al tipo de ensayo de compresión triaxial: esfuerzo principal menor efectivo en la ruptura, esfuerzo principal mayor efectivo en la ruptura y las fórmulas para hallar P y Q. Aquí se observan los resultados de algunos datos de los tres tipos de ensayos utilizando las fórmulas antes mencionadas. Aquí se presenta el gráfico de deformación versus esfuerzo desviador y el gráfico de deformación versus presión de poros del ensayo triaxial. Aquí se observa la gráfica P versus Q de los tres tipos de ensayos. Luego se puede observar el círculo de Moore de los esfuerzos efectivos, donde se obtuvo un ángulo de fricción de 25 grados y un valor de cohesión de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Finalmente, se observa la gráfica del círculo de Moore de los esfuerzos totales, donde se obtuvo un ángulo de fricción de 16 grados y un valor de cohesión de 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado. A continuación, le doy paso a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, me toca hablar sobre las limitaciones superficiales del informe 2. Hay que tener en cuenta que el objetivo de estudio de este informe es realizar un estudio de mecánica de suelos con fines de cimentaciones para un edificio de 4 pisos con un semisótano. Conocer su ubicación, que se encuentra en la ciudad de Cusco, en el departamento de Cusco. El tipo de estructura, que es un sistema cortical. Esto nos permite hacer una cimentación superficial. Acá en esta imagen se ubica las calles aledañas a las que se encuentra el proyecto. Bueno, también se realizó exploraciones de campo. En este cuadro podemos observar que se eligió una edificación de tipo 3 para cada 900 metros cuadrados, en lo que se concluye hacer 3 exploraciones, 3 caricatas. Y como se muestra en esta imagen, aquí se ubica y se encuentra la simbología de cada una de ellas. Bueno, en las ensayos de laboratorio se realizaron 5. Estos nos permitieron poder obtener los datos del ángulo de fricción de 25 grados y una cohesión de 0.5 kilogramos por centímetros cuadrados. Con una gráfica para que vean el círculo de Moore con los esfuerzos efectivos. Bueno, esta primera parte trata sobre la capacidad de carga por resistencia. En este plano se puede ver la ubicación y enumeradas las zapatas, que son 21 zapatas en total. Hemos clasificado al tipo de zapata, que es esquina, medianera y central, con su área tributaria correspondiente. En esta parte pequeña de la tabla es un resumen de todas ellas, solamente para los 3 tipos que existen. Bueno, en la parte de los cálculos se tiene que hallar la carga visible, pero ¿con qué datos? Datos iniciales con el ángulo de fricción, la cohesión, que se convirtió a kilómetros por metros cuadrados, el peso específico y profundidad, que se halló mediante el corte de un plano, restando distancias y hallando en la profundidad. Con estos datos correspondientes para cada tipo de zapata se obtiene en la carga visible. Esta carga visible se halla con la metodología de Meyer y podemos observar que en esta tabla de abajo se compara con la carga transmitida. Y sí, cumple. ¿Cómo sabemos que cumple? Cuando la carga emisible es mayor que la carga transmitida. Para esta parte 2 es el asentamiento que se le va a realizar a cada tipo de zapato y verificar. Vamos a hallar con el asentamiento instantáneo y con esta ecuación más que dividida. También tenemos en cuenta que en el estudio de suelos se dio como dato que hay gravas con finos, con arena de poco finos, ¿no? Y podemos observar que con este dato hallaremos el módulo de elasticidad, que será grava arenosa densa con un valor de 20.000 y un coeficiente de Poisson con arena densa de 0.3. También
saber el asentamiento permisible. En este caso será 1 entre 500 porque nos pide para edificaciones que no se permitan grietas. También emplear la distorsión máxima que será 1 en 500 y con ello se calcula el asentamiento permisible que será de 2,56 centímetros, que se convierte a metros y con ese dato nos basaremos. Bueno, acá se puede tener la tabla de resumen de los asentamientos para cada tipo de zapata. Pero ¿cómo lo realizamos? Bueno, elegimos este tipo de zapata, el tipo 1, como modelo para enseñar cómo se llevó a cabo el proceso. Bueno, tener estos datos iniciales y utilizar esta tabla que nos va a permitir hallar el DZ. Con eso podemos emplear las dos ecuaciones y calcular el asentamiento instantáneo. Pero observamos que no cumple, porque excede el asentamiento admisible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un redimensionamiento de cada tipo de zapato. Estas son las nuevas dimensiones que se ha modificado y podemos observar que ahora sí cumple con el asentamiento admisible, porque no excede. Ahora, también hay que corroborar que este asentamiento se verifica por capacidad de carga por resistencia, con la metodología de Meyer. Bueno, hemos elegido para la zapata tipo 3, que es la medianera, y sus datos iniciales. Los datos que se van a variar son la base y la longitud. Lo demás se mantiene. Entonces, hallamos los factores de capacidad de carga por corrección por forma y corrección por profundidad. Con ello, empleamos la ecuación para la carga última y este valor se divide entre el factor de seguridad y obtenemos este dato. Este dato se va a comparar con la carga transmitida. El 747.032 es un dato que ya se ha ido anteriormente y se divide entre el área de la zapata correspondiente. Estos dos datos se comparan y podemos ver que la carga admisible es mayor que la carga transmitida. Entonces, como una tabla de resumen, vemos que cumple con la verificación. Es esta de acá. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que cuando no se cumpla la verificación, se puede tomar un redimensionamiento de las zapatas. Puedes reducir o puedes aumentar la base o la longitud, dependiendo de que ambas cumplan. Tener en cuenta las unidades con las que se va a trabajar el informe y también tener en cuenta la organización de los datos. También es importante los datos que se ha tomado de los ensayos laboratorios, que nos ha permitido obtener el ángulo de flexión y la cohesión. Bueno, eso sería todo en esta parte. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo comentaré acerca del informe número 3 que corresponde a licuación de suelos y cimentaciones profundas. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de licuación de suelos en la zona de la casa de bombeo de Asunción de Moyobamba. Y en base a ese análisis se planteará el tipo de cimentación y las características de este. Además, se sabe que al terreno se le aplicará una carga de 45.000 kN. Para esto, se realizaron exploraciones geotécnicas con el fin de obtener muestras alteradas e inalteradas, y mediante ensayos de laboratorio, conocer las propiedades del suelo. Es importante recalcar que este estudio se basa en la norma técnica E050, suelos y cimentaciones. El proyecto se ubica en el sector Shango, ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, departamento de San Martín. Se observa el plano de ubicación del área de estudio. El proyecto ha sido considerado una obra especial, por lo que, según la tabla 6 de la norma, se considera una exploración cada 225 metros cuadrados. El proyecto posee un área de 1.000 metros cuadrados, por lo que se realizarán 5 exploraciones geotécnicas. Se realizarán ensayos SPT y calicatas para muestras alteradas e inalteradas respectivamente. Se observa el plano de exploraciones geotécnicas del proyecto, en donde se muestra la cantidad y ubicación de los ensayos, tanto de SPT como de calicatas. También se muestra los ensayos de laboratorio estándar efectuados para así poder completar los valores del sondaje SPT. Este análisis es útil para determinar el potencial de licuación.
Y bueno, para realizar el análisis de licuación de suelos se empleó el método de Sid-Idris, cuyo factor de seguridad está comprendido entre 1.25 y 1.5. También se puede calcular dividiendo el CRR de la magnitud entre el CSR. En la siguiente tabla de Excel se muestra los resultados del análisis de licuación, donde se obtiene el CSR y el CRR para la magnitud de 8.5, la aceleración máxima y el factor de seguridad. Con estos valores se obtienen las gráficas en donde se puede observar que el CRR es mayor al CSR a partir de los 13 metros de profundidad. Además, para un factor de seguridad de 1.25 y para una aceleración máxima de 0.20, los valores son superiores a partir de los 13 metros, por lo que se recomienda diseñar las cimentaciones a partir de esta profundidad. Además, se observan algunos estratos superiores que no licúan, por lo que pueden ser considerados para el análisis de capacidad de carga por fuste. Se presenta la tabla con los datos de los estratos que serán tomados por fricción. Y bueno, para el cálculo de la capacidad de carga se emplean los métodos basados en ensayos SPT, que son los métodos de Meyerhoff, Aoki-Belloso y Darcourt-Quaresma. Además, se presentan los factores de seguridad para cada caso. Luego se elegirá el menor valor de estos tres para considerar la capacidad de carga del pilote individual. Además, se considera apoyar el pilote en un estrato resistente para así maximizar la capacidad de carga por punto. Por lo que para un pilote de 16 metros de largo, 1.5 metros de diámetro, se obtuvo el valor de capacidad de carga admisible de 5.189.1 kN por el método de Aoki-Belloso. Se presenta a continuación un cuadro resumen con estos valores de la capacidad última y la capacidad admisible. Bueno, para el grupo de pilotes se plantean en total 10 pilotes distribuidos en 2 pilotes por fila y 5 por columna, espaciados en 9.75 metros, generando una eficiencia de 0.874. Además se muestra la distribución de pilotes por fila y columna, además su respectivo espaciamiento entre los mismos. Bueno, para la capacidad de carga por grupo, se utiliza la siguiente fórmula de capacidad de grupo y se obtiene la carga que es igual a 45.335 kN. Bueno, por último, se define el asentamiento. Para esto se utilizará la metodología de NAFAC, en donde se calcula el asentamiento total como la suma de tres componentes del asentamiento de punta, el asentamiento en el fuste y el acortamiento del mismo piloto. Bueno, y aquí se obtiene un cuadro con los siguientes valores de asentamiento, por lo que tendremos un asentamiento total de 7.03 centímetros. Conclusiones. En la zona de la casa de bombeo de Azul y Moyobamba se debe cimentar por debajo de los 13 metros de profundidad para un ensayo aplicando el método Sid-Idris con magnitud de 8.5. Además, el suelo es licuable en la mayoría de los estratos por encima de los 13 metros, por lo que esto genera de que sean pocos los estratos considerados para el cálculo de resistencia por fuste. El diseño satisface los criterios de cimentaciones profundas, pues la capacidad de carga del grupo de pilotes puede soportar la carga aplicada. Además, no se observaron asentamientos excesivos. Y bueno, y los pilotes necesarios para soportar la carga transmitida son pilotes de gran diámetro de 1.5 metros. Además, están espaciados en 6.5 veces el diámetro, por lo que cumple con la norma E050, que te indica de que debe estar como mínimo 4 veces el diámetro. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Buenos días, profesores y compañeros. A continuación, yo hablaré sobre el informe número 4, que se trata sobre los muros de contención. El presente informe tiene como objetivo realizar el diseño de muros de contención para garantizar la estabilidad de un talud en un proyecto de carreteras en Perú. Para ello, se realizaron sus ensayos respectivos para así obtener los parámetros de resistencia. La metodología fue la siguiente: visita al campo, ensayos de laboratorio, análisis de los parámetros de resistencia, análisis de muro de contención y conclusiones. Su principal característica del proyecto es que se realizará el diseño de un muro de contención en voladizo que cumpla con los criterios de estabilidad por volteo, deslizamiento, capacidad de carga y asentamiento.
Para las exploraciones de campo se realizaron calicatas y ensayos de SPT, para así obtener muestras alteradas e inalteradas de la zona. Los ensayos de laboratorios que se realizaron para este informe son los siguientes: contenido de humedad, análisis granulométrico, límite líquido y límite plástico, clasificación unificada de suelos y ensayo triaxial consolidado no drenado. Para el análisis de capacidad de carga por resistencia se empleará la metodología de Meyerhof. Este análisis será útil para el cálculo de los criterios de estabilidad por capacidad de carga de la obra de sostenimiento, cuyo factor de seguridad será igual a 3, según la norma E 0.50. Para el diseño de obra de sostenimiento se presentaron los datos iniciales del talud, que soporta una sobrecarga de 20 kN sobre metro cuadrado y presenta un desnivel de 4 metros. Además, se plantea una profundidad de cimentación de 1.5 metros, un muro de contención en voladizo y un relleno controlado como se observa en la primera imagen. Además, se obtuvieron los siguientes resultados en el laboratorio. El relleno posee un peso específico de 18 kN sobre metro cúbico, un ángulo de 30 grados y una cohesión de 0 kPa, mientras el suelo de cimentación tiene un peso específico de 20 kN sobre metro cúbico, un ángulo de 27 grados y una cohesión de 13 kPa. Y finalmente se utilizará el diseño de la obra de sostenimiento. Se plantea los criterios iniciales para el dimensionamiento de muros de contención de voladizo. Para la realización de todos los cálculos, primero se utilizarán los métodos de Rakin para los empujes activos y pasivos. Para los factores de seguridad por volteo, deslizamiento y capacidad de carga, se utilizaron las fórmulas que nos indica la norma E 0.50. Y para las estimaciones de estabilidad por asentamiento se consideraron las siguientes fórmulas. Luego de realizar todos los cálculos, se obtuvieron los siguientes resultados. Para el factor de seguridad por volteo sale 3.65, para el deslizamiento 2.75 y para la capacidad de carga 5.37. Se puede observar que todos los factores de seguridad cumplen. Ya que el muro de contención cumple con todos los criterios, el diseño final es el siguiente. Finalmente, las conclusiones son las siguientes. El muro satisface los criterios de estabilidad, por lo que garantiza su funcionamiento y seguridad frente a la carga exigida. Y el diseño del muro permite el ahorro de materiales y equipo al evitar su sobredimensionamiento, ya que cumple con los requisitos de seguridad. Muchas gracias por su atención.